Vamos a darle continuidad al retiro. Vamos a comenzar esta plática con un extracto de los escritos de María Valtorta. Este escrito de María Valtorta es del 7 de diciembre de 1945 y habla del pan del cielo. Miren, a lo largo de estas pláticas que hemos estado escuchando y leyendo, suena todo muy bonito y pues nos agrada mucho, o sea, al oído está muy encantador. Y uno les pregunta, ¿qué onda? ¿Si quieren ser el latido del corazón de Dios? No, pues que sí. Oigan, ¿y si quieren hacer o permitirle a Dios que sea su centro de vida? No, pues también. Oigan, ¿quieren moverse en Dios, pero moverse como herederos, no como hijos legitimados o reconocidos ahí nomás? Oh, sí, también. Me acuerdo que en alguna ocasión, en los escritos de María Valtorta, ustedes, bueno, los que los han leído, ustedes sabrán que Judas Iscariote, era un personaje, ¿cómo les diré? Muy curiosillo, ¿verdad? Muy curioso en el sentido de que pues era ingrato, pues era muy ingrato con Jesús y le hacía muchas movidas que pues no estaban del todo bien. Y yo les pregunto, ¿se acuerdan ustedes de la pasión de Cristo? Esta pasión que Jesús le revela a Luisa. ¿Se acuerdan ustedes del lavatorio de los pies? Y bueno, si se acuerdan de ese episodio, de esa parte de la vida de Jesús, han de recordar también que por quien más sufrió, a quien más le dio, a quien más por quien más luchó, fue precisamente por Judas. O sea, ¿qué le decía a Judas? No te pierdas, te voy a dar todo. No te vayas, no te pierdas, no te vayas a la perdición. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Pero también en los escritos de María Valtorta llega un momento en el que Jesús, no solamente a Judas, sino a los demás, pero les dice de alguna manera que hagan un examen de conciencia. Dice, examínate si verdad tú quieres estar conmigo o no. Si a ti lo que más te conviene es estar en el mundo, pues dale. Pero conmigo no la vas a hacer, decía Jesús a Judas. ¿Y qué hizo Judas? Pues ahí se quedó. Ustedes sabían que Judas es el único apóstol que Jesús no eligió. O sea, él llegó y él se metió, yo quiero aquí estar contigo y quiero ser parte de tu reina. Yo incluso imaginaba que iba a ser un ministro o algo acá extraordinario, ¿verdad? No, nada que ver. Pero Judas es el único que no. Todos los demás los llamó por su nombre, mira, ven, sígueme, acompáñame y demás. Y Judas no, él llegó y dijo, aquí me voy. Entonces, en ese sentido, podemos entender lo que ahorita vamos a leer, sobre que todos tenemos cosas que hacen que lo rechacemos. En esta fecha, ya después de lo que están hablando, porque están buscando a Jesús, están esperando a que se acerque unas personas y le preguntan a los que andan por ahí, oye, ¿dónde está Jesús? Y queremos verlo y queremos platicar con él y demás. Y Jesús pues todavía no llegaba, ¿verdad? Estaba en otro lugar hablando con otras personas. Lo normal, haciendo milagros, devolviendo la vista, levantando muertos, yo creo, lo que sea. Pero están esperando y hay alguien que los atiende y esta persona les dice, debéis tener en cuenta que sí es verdad que Él no rechaza a nadie. O sea, Dios
obviamente nos quiere a todos ahí con Él. Quiere que todos vivamos en Él, que todos aprovechemos el don, en este caso, el don de la divina voluntad obrante en la criatura. Él quiere dárnoslo. Dice, tenemos en nosotros elementos que rechazan la luz. ¿Cuáles son esos elementos que rechazan la luz? Es principalmente nuestra voluntad humana, ¿verdad? Que en ella se encuentra nuestra concupiscencia, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, nuestros gustos y preferencias, que luego muchas veces, y esto siempre se los digo, hacemos lo que nosotros creemos que a Dios le gusta, pero no hacemos lo que en verdad Dios quiere que nosotros hagamos, lo que a Él en verdad le gusta que nosotros le demos. Hacemos todo menos eso. ¿Por qué? Porque siempre viene de nuestra voluntad el creer que una u otra cosa en específico es lo que Dios quiere de mí, para yo agradarle a Dios. Y entonces, no es así. Jesús es muy, que se me permita decir, es muy radical, es muy claro, es muy firme en lo que Él quiere de parte de la criatura. Usted se pone a leer los escritos de la divina voluntad y se va a topar con 3 temas muy recurrentes, pero entre esos temas es el hecho de que quiere que la criatura viva de su divina voluntad. O sea, todos los 36 volúmenes, Jesús, de una o de otra manera, con uno o con otro ejemplo, está tratando de explicarle a la criatura que lo que quiere, lo que Él quiere y lo que Él merece es que la criatura viva de su divina voluntad, para Él así volverse el latido del corazón de la criatura, para Él de esa forma ser el centro de vida de la misma criatura, para convertir a la criatura en Dios. Ándale, ya se están animando más. Entonces dice, el que tiene muchos, que no solo está hartos de ellos, lo que no sería gran cosa porque Él es luz. Y cuando uno quiere decididamente ser de los suyos, cuando uno quiere decididamente ser de los suyos, su luz penetra y vence las tinieblas. Esto que estamos leyendo no es en sí divina voluntad, son las revelaciones de María Valtorta. Pero aún así, en este pasaje de ese libro, podemos ver cómo se nos deja claro que lo que se necesita es que la criatura esté decidido, que esté completamente decidido. ¿A qué? A dejar de ir, más bien a dejar. Tiene que estar decidido a ir en contra de su propia voluntad, de usar su propia voluntad para hacer lo que Dios quiere que la criatura haga, para estar en donde Dios quiere que la criatura esté. Y en este caso, el lugar o el estado en donde Dios quiere que la criatura esté es precisamente en Dios mismo. Que deje de ser un hijo legitimado, reconocido así nada más, porque pues pobrecito, para que no se muera, para que pase a ser ese heredero, de tal manera que esa luz empiece a penetrar en el alma de la criatura. ¿Cuál luz? Pues la luz de la divina voluntad. Pero para eso la criatura debe estar completamente decidida. ¿Y cómo le hago para poder estar enteramente decidido? ¿Qué necesito hacer para decidirme a que esa luz venza las tinieblas que me cargo? ¿Mandé? Bueno, sí, la disposición es una parte. La oración, bueno, pues es esencial. Actos en la divina voluntad, bueno, ese es como el efecto de, ¿verdad? ¿Qué más?
El conocer. Necesito conocer, porque mientras más voy conociendo a Dios, más me voy a ir enamorando de Él mismo y más dispuesto voy a estar, más actos en la divina voluntad voy a hacer. De tal manera que, como lo decíamos hace un momento, la voluntad humana es tinieblas, la voluntad de Dios es luz. De tal manera que conforme voy conociendo, me voy disponiendo, voy haciendo actos en la divina voluntad, y entonces estas tinieblas se disipan, porque estos actos divinos son la misma luz del sol del divino querer. Entonces van iluminando a la criatura, que esto es muy importante y lo tengan en mente. Estos actos en la divina voluntad van iluminando a la criatura. Y dice, si no de amarlos como nuestra propia carne, entonces en vano que se acerque a Él. Si no vamos a amar a Dios como me amo a mí mismo, incluso más, dice que es en vano acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque si me estoy amando más a mí mismo, estoy amando más mi propia voluntad, estoy amando más lo que yo hago, cuando Dios expresamente me pide que haga algo, me va a costar. O no voy a querer hacerlo, o lo voy a hacer pero a regañadientes, casi más obligado que otra cosa. Por eso es que la criatura se tiene que ir disponiendo voluntariamente. Dios podría quitarnos todos nuestros defectos y todas nuestras inclinaciones y nuestras pasiones y gustos y demás. ¿Creen que lo podría hacer? Sí. ¿O no? Sí. ¿Y por qué no lo hace? Porque si Dios nos lo quitara así nada más, en nuestro interior quedaría un ligero resentimiento de que pues yo así estoy porque Dios así quiso. Entonces la criatura voluntariamente se tiene que ir despojando de todo, absolutamente todo lo que no es de Dios. Entonces imagínense, hay personas que podrían decir, no, pues yo le pido a Dios que me quite la avaricia, que me quite la lujuria, que me quite la soberbia. Y ahí está uno hincado ante el Cristo y dice, ay Señor, quítame por favor esta soberbia que me cargo. ¿Qué creen que dirá Jesús? ¿Qué creen que le va a decir pues? Quítatelo tú. Quítatelo tú. ¿De quién es? Mía. Entonces, ¿quién se la tiene que quitar? Pues yo. ¿Y cómo me la quito? Métodos hay muchos. Pero no. Y perdón que lo diga así, pero no es un seguimiento a alguien. Tienes que convertirte en, que es totalmente distinto. O sea, en el momento en el que yo le puedo decir a Jesús desde mi voluntad humana que le ofrezco mi día y que quiero que me acompañe. No se trata de ofrecerle ni que me acompañe. No se trata de una santidad en la cual se sigue notando la diferencia entre lo tuyo y lo mío, sino que tiene que ser todo nuestro porque somos una sola cosa. Juan 17:23, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Una sola cosa. Por eso decíamos hace rato que lo que Dios quiere es convertirse en el latido del corazón de la criatura. Quiere ser la vida de cada uno de nosotros. Y si Él es la vida de cada uno de nosotros, entonces nosotros nos volvemos Jesús. Y Él es el verdadero hombre y el verdadero Dios. Y a eso es a lo que estamos llamados según el catecismo de la Iglesia Católica, según lo que en el Evangelio nos viene a trazar Jesús en muchos lugares. Ejemplos hay bastantes. Acabo de mencionar el de Juan. Está el que mencionábamos hace rato de Mateo 5:48. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y el Padre Celestial tiene una santidad divina.
Entonces de eso es de lo que se trata, eso es lo que nos está llamando. Dice, meditad si tenéis la fuerza de tener un nuevo espíritu, un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de querer. Y esto no es nomás para ellos, esto es también para nosotros. Mediten ustedes si tienen la fuerza de tener un nuevo espíritu, de tener un nuevo modo de pensar, de tener un nuevo modo de querer, que es el modo de pensar, el modo de querer y el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí tienen esa fuerza? ¿Sí quieren tener ese modo de querer, que es el modo de querer divino, en donde Dios, ¿cómo ama? Divinamente, lo divino. ¿Ustedes quieren tener eso? ¿O quieren seguir teniendo su propia voluntad, en donde a migajas y a cuentagotas le andamos ofreciendo pues una mísera cosa a Jesús? Una mísera cosa que tiene todas las características de nuestra propia voluntad, que pues ya se la han de saber. Se deteriora, es limitado, no tiene poder, se muere. Y dice, orad para que podáis ver la verdad de vuestra vocación. Después, si queréis, venid. Y ruega al Altísimo que guió a Israel en el paso, que os guíe para caminar por las huellas del Cordero fuera de los desiertos, a la tierra eterna, al reino de Dios. Dice, en verdad os digo, y esto es Jesús hablando, en verdad os digo que me buscáis, no para escucharme y por los milagros que habéis visto, sino por el pan que os di, y que con él os saciasteis sin haber gastado nada. ¿Qué les decía a la gente en ese momento? ¿Me buscas por interés? Y aquí valdría la pena mucho pensar, ¿por qué estamos nosotros buscando a Jesús? ¿Qué es lo que estamos esperando de Él? Porque Él ya nos dijo lo que Él quiere de nosotros. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos esperando de Él? Estos compas estaban buscando a Jesús, y Él lo decía con toda la razón. No me buscan ni por lo que digo ni por lo que hago. Me buscas por el pan que te di. Y dice, 3 partes de vosotros me buscáis por esto y por curiosidad, viniendo de todas partes de nuestra nación. ¿Cuántos eran? 3 partes. Entonces, pues háganle cuentas. ¿A cuántos alimentó? A 5,000. Sin contar niños, mujeres y niños. Y todavía sobró. Y de todos esos, nada más una tercera parte lo buscaba en verdad. Todos los demás nomás andaban curioseando. Y después de eso, nomás lo buscaban para ver si les daba más comida. ¿Sí se da cuenta? Y dice, en la búsqueda falta el espíritu sobrenatural. Sigue dominando el espíritu humano con su curiosidad malsana o con una imperfección infantil, no porque sea sencilla como la de los niños, sino que como la de alguien tardo de inteligencia. Qué bonita forma de decirle menso a uno, ¿verdad? Dice tardo de inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos buscando la divina voluntad verdaderamente, o la estamos buscando tardos de inteligencia? No disponiéndonos a recibir este bien tan santo, este don de los dones, el milagro de los milagros, el prodigio de los prodigios. Dios nos lo pone en charola de plata y nosotros todavía nos hacemos del rogar porque nos sentimos, no hombre, nos sentimos divinos, pero no somos. Entonces, ¿qué necesitamos para ser de verdad? No un cascarón, sino el espíritu interior. Y dice, la sensualidad que se esconde, sutil cual demonio de quien es hija, detrás de apariencias y con actos aparentemente
buenos. Aparentemente buenos. ¿Por qué creen que dice que aparentemente buenos? Porque hay mucha gente que ayuda de buena voluntad. Sí, yo no digo que no. Pero esa misma persona que ayuda de buena voluntad a quien a lo mejor no tiene y le hace falta, en ese acto de dar, está buscando el reconocimiento de sí mismo, de que digan, no, pues es que fulanito de tal, vieran cómo ayuda a la gente. ¿Para qué? Pues para hacer lo que los sapos y los tardos de inteligencia se empiezan a inflar. Nada más. El sentimiento viciado, que es solo una desviación morbosa del sentimiento, y que como todo lo que es enfermedad tiene necesidad, apetece drogas que no son el alimento sencillo, el pan bueno, el agua sana, el suave aceite, la primera leche que basta para vivir y vivir bien. El sentimiento viciado anhela cosas extraordinarias para tomar fuerzas, para probar la satisfacción que agrada, la satisfacción enfermiza de los paralizados, que necesitan de drogas para probar sensaciones que lo engañen de tener todavía íntegros sus miembros. ¿A qué se estará refiriendo Jesús con decir estas cosas? A todas esas criaturas que aún haciendo cosas buenas, o sea, ya ni vamos a hablar de los perversos, pero imagínense de los que tratan de buscar a Jesús, pero tratan de buscar a Dios siempre y cuando exista algo que los haga sentir el fervor en su espíritu, algo que los emocione, una sensación. Pero cuando no hay sensación, cuando no sienten ese fervor de parte de Dios, ya no quieren buscarlo. Hasta sienten que lo defraudaron y que Dios está enojado con ellos. Y no voy a raspar muebles de nadie, no voy a decir quién hace así. Pero entonces, ¿qué pasa con la divina voluntad? Usted comienza a leer los escritos de la divina voluntad y a usted no se le calientan las manos. A usted no le da vueltas el cuarto, ni tampoco se siente que está flotando, ni mucho menos. Antes, al contrario, hay gente que empieza a leer los escritos de la divina voluntad y se siente más pesado, tan pesado que hasta le da sueño. ¿Sí o no? Pero no se trata de una sensación, no se trata de una sensación física, de una experiencia sobrenatural. ¿De qué se trata entonces vivir en la divina voluntad? De fe. Y la fe es Dios mismo. Jesús le dice a Luis, y la fe soy yo mismo. Y le dice, la sensualidad que quiere satisfacer sin trabajo alguno al paladar, y en este caso, con el pan que no se consiguió con el sudor de la frente, sino que Dios lo regaló. Los dones de Dios no son costumbres, sino algo extraordinario. No se les puede pretender ni ser poderoso diciendo, Dios me lo dará. Está dicho, comerás el pan bañado con el sudor de tu frente, esto es, el pan que se ha conseguido con el trabajo. Si Él, que es misericordioso, ha dicho, tengo compasión de esta multitud, que hace 3 días me sigue y no tiene que comer y podrían desfallecer en el camino, antes de llegar a Hippo o a Gamala o a otras ciudades, y proveyó. No por esto se ha dicho que se le siga por este motivo. ¿Qué está diciendo pues? ¿Se acuerdan que empezó diciendo que mucha gente lo seguía por el pan? No por lo que escuchaba, incluso ni siquiera por los milagros, sino por el pan que les había dado. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Dijo, no, yo les di de comer porque ya llevaban 3 días siguiéndome y escuchando mi palabra, y ya no tenían que comer y estaba lejos el próximo pueblo. Pero hay mucha gente que ya no estamos hablando ni siquiera de la divina voluntad, pero hay mucha gente que, tomando como referencia el hecho de que Dios le dio a 5,000 personas, a mí también me tiene que dar mágicamente. Y no,
¿Qué dijo Jesús aquí? Dijo, no, yo a ellos les di eso como un agradecimiento porque me venían siguiendo, escuchando. Pero está escrito que usted quiere pan, pues gáneselo. Gáneselo. Y entonces, si Jesús es el pan bajado del cielo, ¿qué me hace pensar que me tengo que estar esperando siempre a que alguien me lo dé? O sea, si es así, si el sacerdote es el que me ofrece el pan del cielo, que es la Sagrada Eucaristía. Pero hay algo bien raro aquí, porque Jesús dice que en cada acto que la criatura hace, ese acto se vuelve una hostia consagrada, y la criatura se vuelve una hostia viva. El alma que vive en la divina voluntad se vuelve una hostia viva. ¿Por qué? Porque la hostia sacramental no tiene ojos, no tiene pies, no tiene manos, no piensa, no tiene una voluntad opuesta a la suya. Por eso Dios puede permanecer ahí, lo que sea, hasta que es comulgada. Pero en un alma, ahí en un alma no. En un alma, Jesús se queda en lo que se consumen las especies del pan y del vino, que son entre 10 y 15 minutos. Y máximo. Ahora imagínense cuando Dios encuentra su propia voluntad. ¿Creen que se quedaría 15 minutos? Claro que no, se quedaría ahí todo lo que pueda. Pero como se encuentra una voluntad opuesta a la suya, pues entonces lo que quiere es mejor, vámonos, irse de ahí. Se va y deja los efectos de la gracia. Eso sí, no decimos que no. Deja los efectos de la gracia, pero la vida real y completa de Jesús, esa no. Y entonces dice, por algo más que por un pedazo de pan que se arrojará a la cloaca, se me debe seguir. No por alimento que llena el vientre, sino por el que alimenta el alma. Porque no sois solamente animales que mastican y rumien y engorden. Sois almas. La carne es la vestidura. El ser es el alma. ¿Cómo es posible que usted se cuida tanto de lo que se va a comer para que su cuerpo se vea, pues ya no digo bien, o sea, hay más o menos, y no se cuida de lo que espiritualmente se alimenta? Y eso sí se alimenta, porque hay quien ni de eso, o sea, ni de eso se acuerda, vende todo menos de su propia alma. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice en los escritos? ¿Cuál viene a ser el alimento del alma? Primero, la Sagrada Eucaristía. Entonces, ahí les va la dieta para tener el alma al 100. La Sagrada Eucaristía, el conocimiento de la divina voluntad, que Jesús le dice a Luisa, este conocimiento, este libro, la lectura del libro del cielo, es al alma como el alimento al cuerpo. ¿Y quién puede llegar a dejar de comer 22 días o 4 meses? ¿Se anima? ¿No? ¿No se puede, verdad que no? Pero cuando yo comienzo a alimentarme mi alma de estos conocimientos de la divina voluntad, se va a comenzar a fortalecerse. Y estos conocimientos van a hacer que comience a enamorarme de Dios. Y entonces el siguiente alimento viene a ser los actos hechos de la divina voluntad, porque el alma que vive en la divina voluntad se alimenta de la voluntad de Dios, se alimenta de Dios. Por ahí andan rumores y dicen teorías de que Luisa duró mucho tiempo sin comer. No, sí comía. ¿Y luego la Eucaristía qué? Solamente que ella extraía el fruto completo de la Sagrada Eucaristía. Para ella era su alimento, para ella los actos en la divina voluntad, para ella los conocimientos de la divina voluntad. Ella se estaba alimentando bien. Y a nosotros nos pesa incluso a veces leer los escritos, porque estamos cansados, porque hoy tuvimos una fiesta,
que ya es bien noche, ya mejor mañana. Y no, deberíamos estar constantemente. Y entonces le dice, la carne es la vestidura, el ser es el alma, esta permanece. La carne como un vestido se deteriora, se acaba, y no merece que se le tenga en tanta consideración como si fuera algo vital. Tardad de procuraros lo que es menester, o sea, lo que es más importante. Hay que tratar de buscarnos lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Jesús nos lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, en el verso 30 y tantos. Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Entonces ahí Jesús es bien clarito, Él nos va trazando el camino, porque aparte Jesús se define a sí mismo como el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué andamos buscando en otro lado? Si es Jesús el que se manifiesta y el que se define a sí mismo como el camino. Y si estamos tratando de buscar lo que es más importante, que es el bien de mi alma, y ya me está diciendo Jesús que no hay una manera más grande o mejor para yo tener mi alma como Dios la quiere tener, que es estando Él como el centro de vida, o sea, siendo Él mismo mi propia vida. Entonces, ¿qué ando buscando otras cosas? Ya no tiene sentido. Andar buscando otras cosas, teniendo este conocimiento, sería como dijo Jesús aquí, ¿verdad? Ser tardos de inteligencia. O sea, me tardo en pensar eso. Dice, tratad de conseguiros no el alimento que se destruye, sino el que dura para la vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará cada vez que lo queráis. Pues Él tiene a su disposición todo cuanto viene de Dios y puede darlo. ¿Y cuál es ese alimento que solamente el Hijo de Dios puede dar cuando quiera a las criaturas? ¿La Sagrada Eucaristía? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Por qué? El mismo Jesús dice que la Sagrada Eucaristía tiene obstáculos por las disposiciones de las criaturas o por quien administra el sacramento, por tiempo de las personas o lo que ustedes quieran. Además, la iglesia solamente permite recibir la Eucaristía 2 veces al día. ¿Sí o no? Pero aquí Jesús me está diciendo, dice que tratad de conseguiros no el alimento que se destruye, sino el que dura para toda la vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará cada vez que lo queráis. Entonces, si yo quiero ese alimento que es la Eucaristía a todas horas, ¿qué necesito? Pues hacer actos en su divina voluntad, porque ese acto se vuelve Eucaristía para el alma que está tratando de vivir en este ambiente de la divina voluntad. Entonces va a poder comulgar a Jesús tantas veces como actos haga en la divina voluntad, sin los obstáculos de nada más que la propia disposición. ¿Qué les parece? O sea, no les puede dar un regalo más grande que ese. Yo pienso que a todos nosotros nos interesa y tratamos de, pues ya de perdida los domingos, ir a misa para poder recibir a Jesús Eucaristía. Y dije, ya de perdida. ¿Sí o no? Pero ahora Jesús le está diciendo, no, mira, si vives en mi divina voluntad, tú puedes recibirme cuantas veces hagas actos en la divina voluntad. Saber esto y no hacerlo, ¿en qué creen que nos convertirá? En deudores, en ingratos, en tardos de inteligencia, en hijos legitimados. Entonces, dice, Él
Es el dueño y dueño magnánimo de los tesoros de Dios Padre, que os ha impreso en él su sello para que los ojos honestos no sufran desilusión. Si tuvierais en nosotros la comida que no se destruye, podéis hacer obras de Dios. Si nosotros tuviéramos en nosotros, no dice que nosotros comamos ese alimento, sino que lo tengamos en nosotros, esa comida que no se destruye, podéis hacer obras de Dios, porque os habréis alimentado de su alimento. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo que tener en mí este alimento de la voluntad de Dios para poder obrar como como Dios, porque ese es el alimento que con el que nos hemos alimentado, la misma divina voluntad. ¿Les parece poquito lo que les está ofreciendo Dios? Se está donando a sí mismo por completo, y lo único que hace falta es que cada uno de nosotros diga sí, sí quiero, y comience a hacer estos actos en la divina voluntad. Y dice, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Nosotros observamos la ley y los profetas, y por lo tanto estamos alimentados de Dios y realizamos sus obras. Y dice, Moisés no os dio el pan del cielo, sino que ha sido el Padre. Y ahora os digo claramente, es mi Padre quien os da el pan verdadero, el pan nuevo, el pan eterno que desciende del cielo, el pan de misericordia, el pan de vida, el pan que al mundo se da, el pan que sacia cualquier hambre y cura toda debilidad, el pan que da a quien lo come la vida y alegrías eternas. Y entonces todos le dicen, danos, Señor, de este pan y no moriremos jamás. Pues claro, ¿cómo se iban a morir? Y no estaban hablando de que no fueran a morirse literalmente de manera física, sino que no iban a morir de una manera espiritual. Pero estas personas de este tiempo no pudieron recibir este pan, no pudieron tener este pan. Ustedes sí están en el tiempo en el cual Dios puede, quiere y está dispuesto a donarse por completo como el pan del cielo en cada momento que usted haga un acto en la divina voluntad. Por eso Jesús le decía a Luisa, sea atenta y no dejes escapar ni un acto en la divina voluntad. Pero esas palabras que le decía a Luisa, esas sí nos aplican a nosotros. Esa invitación a ser atentos y no dejar pasar ni un acto de vida en la divina voluntad, esa invitación es para nosotros también. No es nada más para Luisa. Por eso es que el vivir en la divina voluntad es acto por acto. No puedo yo vivir en la divina voluntad de manera inconsciente. No, por eso es el martirio de atención, dice Luisa. Es el martirio de atención en cada acto, martirizarme, porque va a ser un martirio tener que estar pensando siempre así, porque estoy acostumbrado a actuar desde mi voluntad humana, a lo mejor bien, sin ser perverso ni cometer un pecado, entre comillas, pero pues de manera así como inconsciente, así como que sí me la llevo. Y Dios quiere que acto por acto vaya uniendo mi voluntad a la suya, de uno por uno, así como querían el recuento de las casillas, así mero, de uno por uno. Por eso es el martirio de atención, de estar siempre uniendo estos actos. Y luego hace un poquito más adelante, hace un pequeño reclamo Jesús, porque Jesús dice, ya os he dicho
que me habéis conocido y sin embargo no creéis. No podéis creer que todo exista en mí. Él sigue hablando de que Él era el pan de vida. Él sigue hablando que el que bebía su sangre jamás iba a volver a tener sed. Y este reclamo de yo os he dicho que me habéis conocido y sin embargo no creéis. ¿Creen que se les aplica a ustedes, que nos aplica a nosotros? ¿Cuántas veces no hemos leído los escritos de la divina voluntad y todavía en nuestro interior se nos hace duda? Dios me dice, yo quiero ser tu vida, quiero obrar a través de ti, que tú seas un pequeño Dios, y no nos la creemos. No nos la creemos. Entonces, ¿qué nos falta? Fe. Fe. Entonces, dice Jesús, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis la vida. Quien come dignamente mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Pero fíjese la palabra que utiliza. Él dice que para poder tener esa vida eterna, ese alimento que es su carne y es su sangre, ese alimento y esa bebida, tiene que ser consumido de manera digna. Dice, quien dignamente come mi carne. Estaba yo un día formado ahí en el convento de Guadalupe a confesarme. Estaba yo formado y luego pues, ya ve que se hace la fila y adelantito de mí estaba una amiga mía. Ya pues estábamos formados y todo, y pues, siguió el transcurso de la misa, y en ese transcurso pues se llega la hora de la comunión, y me acuerdo que mi amiga volteaba a ver la fila y pues todavía le faltaba un buen, y luego volteaba que ya estaban consagrando, y luego volteaba a ver la fila y como que se miraba medio ansiosa. Pues empezaron a dar la comunión y mi amiga dice, pues ahorita vengo. Y se fue a formar y le digo, ¿dónde vas? Y me dice, no, pues ahorita voy a comulgar, al cabo ahorita vengo y me confieso. Dije, no hagas eso, mejor aquí quédate, no vayas para allá. No, sí, al cabo ahorita comulgo y me regreso, o sea, apártame el lugar, ahorita vengo. ¿Eso es recibir a Jesús Eucaristía dignamente? No. Claro que no. Claro que no. Entonces, todo esto surte efecto, obviamente, cuando la criatura dignamente recibe este alimento. Y así es de la divina voluntad también. Por eso es que Jesús dice que para que la criatura tenga la capacidad de volver un acto humano en un acto divino, la criatura tiene que estar habituada a la manera de manifestarse su voluntad, que es la querida y la ordenada. O sea, que para que la criatura pueda obrar a lo divino, primero tiene que estar en gracia. Si no, ¿cómo le hace? No puede usted estar muerto y vivo al mismo tiempo. O sea, aquí no existen los zombies. No existen los zombies. Por eso tiene que estar en gracia. Entonces, una persona que conoce apenas de divina voluntad y que no está en gracia por X situación, ¿puede seguir conociendo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esos mismos conocimientos que no los va a hacer vida, pero le van a hacer el camino para que en su interior nazca esa conversión y decir, me tengo que acomodar, tengo que ordenar esta vida para yo poder estar en gracia y comenzar a hacer estos actos divinos. Es el mismo Dios el que va haciendo el trabajo en el alma de la criatura, siempre y cuando usted le crea. Y le dice, quien come dignamente mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna,
y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió, y yo vivo por el Padre. Así quien me come, vivirá también en mí, e irá a donde lo mandaré. Y hará lo que yo quisiere, y vivirá austero como hombre, ardiente como un serafín, y será santo, porque poder alimentarse de mi carne y de mi sangre se prohibirá a sí mismo el pecado, y vivirá sabiendo siempre hasta que llegue a los pies del Eterno. Entonces fíjese, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pero comer su carne y beber su sangre, como ya lo hemos dicho, no es solamente en la Sagrada Eucaristía. Sí, o sea, es esencial y es necesario, absolutamente necesario. Si un día ustedes escuchan a alguien decir que porque vive en la divina voluntad ya no necesita la Eucaristía, esa persona no ha entendido nada, no sabe ni lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es al contrario. El alma que vive en la divina voluntad le es necesaria la Sagrada Eucaristía, pero es una necesidad de vida. ¿Por qué? Porque obtiene el fruto completo de ese sacramento, que es la vida divina, que es el cristificarse por completo. Porque hasta antes de conocer la divina voluntad, la Sagrada Eucaristía le servía como un alivio, como un remedio a una naturaleza caída por el pecado original. Pero en el momento en el que usted tiene en sí mismo la vida divina y la posee como cosa propia, entonces la Sagrada Eucaristía le sirve de fortalecimiento, lo hace crecer, lo hace desarrollar la propia vida de Dios. Sino porque creen, aparte de reparar por muchas otras cosas, sino porque creen que en el momento en el que Dios hace la primera consagración, se comulga a sí mismo primero y luego la da a los demás. Esa es la razón. Entonces, ¿usted quiere permanecer en Jesús? ¿Quiere permanecer en Cristo, en Dios? ¿Sí o no? Sí. Pues hágalo, pero hágalo permaneciendo en Cristo. No con Cristo, ni por Cristo. O sea, esa frase litúrgica que va de por Cristo, con Cristo y en Cristo, se podría decir que viene a ser los 3 niveles de unión del alma con Dios. Y entonces, por Cristo, ya hicimos muchas cosas. A lo mejor muchos de ustedes son muy santos y han hecho obras muy buenas y muy piadosas y han ayudado a la gente y han organizado retiros y le han dado de comer y vestido y demás a mucha gente. Está muy bien, está perfecto. A lo mejor usted ya anduvo con Cristo y todos los días le decía a Jesús: pues vente, Jesús, vamos a vivir este día juntos. Y te lo ofrezco. Está bien, no hay ningún problema. Pero para poder permanecer y tener esa vida real de Jesús en nosotros y nosotros permanecer en Cristo, necesitamos permanecer así, en Él. No por Él, no con Él, sino en Él. Nosotros en Él y Él en nosotros. De tal forma que lo que Él hace, lo hacemos nosotros, y lo que nosotros hacemos, lo hace Dios. Esa es la manera en la que nosotros somos, nos movemos y existimos en Dios.
Ahí está el meollo del asunto. Y le dice Luisa, bueno, Jesús a Luisa, en una lectura del volumen 3, la 92, de julio 9 de 1900, le dice: ánimo, hija mía, el alma verdaderamente mía no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Tú busca vivir en mí, porque en mí encontrarás el receptáculo de todas las virtudes, y paseando en medio de ellas te alimentarás de su perfume, tanto de quedar llena de ellas, y tú misma no harás otra cosa que enviar luz y perfume celestial, porque el vivir en mí es la verdadera virtud, y tiene virtud de dar al alma la misma forma de la divina persona en la cual hace su morada, y de transformarla en las mismas virtudes divinas de las cuales se nutre. Y aquí es en donde desaparecen las virtudes, pero desaparecen en un modo de práctica, en un modo de ejercicio de las virtudes. Y desaparecen porque, ¿saben ustedes en dónde tiene comienzo la virtud? ¿En dónde comienzan las virtudes? ¿No? ¿Eh? Sí, pero ¿en dónde tienen su principio? En el pensamiento. En el prójimo. En el prójimo. Porque yo necesito siempre al prójimo para poder ejercitar algún tipo de virtud. O sea, si yo quiero ser paciente, necesito a alguien que me dé el impulso contrario a la virtud. O sea, que sea muy iracundo, fastidioso, lo que usted quiera, para que yo pueda centrarme en mi virtud de la paciencia, y soy paciente. Y así de todas las demás virtudes. Entonces, les digo que aquí es el momento en el que se desaparecen las virtudes, porque dice, de transformarla en las mismas virtudes divinas de las cuales se nutre. Entonces quiere decir que el alma que vive en la divina voluntad no necesita del impulso contrario que le da el prójimo para practicar una virtud, porque el alma se vuelve las mismas virtudes divinas. Hace rato me parece que les ponía el ejemplo cuando Jesús se presenta a Anás, ¿se acuerdan? Y le dan una cachetada a Jesús, le sacan hasta la sangre, y yo les decía, si alguien extraño a ustedes llega y les da una cachetada, pues, ¿qué hacen? No, pues ahí nos agarramos y nos damos un buen agarre. Se me va a olvidar la paciencia. Pero para Jesús no representó ningún tipo de esfuerzo, porque Él es la misericordia, Él es la paciencia, Él es la misma virtud. Entonces para Él es como respirar, es de manera natural, y eso es lo que hace, eso es lo que Dios quiere que pase con la criatura, que la criatura se vuelva los mismos atributos divinos, las mismas virtudes, que no le parezca un fastidio, que no le represente ningún esfuerzo, sino que de manera natural, al momento de que Jesús va obrando en cada uno de ustedes, se van manifestando esos atributos divinos. Pero no es que sea una virtud. Para la gente usted puede ser muy virtuoso, pero en realidad es Dios que está obrando a través de la criatura. Por eso es que se transforma en estas mismas virtudes, y es por esto que puede o tiene la capacidad de enviar esta luz y este perfume celestial. ¿A quién se lo manda? ¿A quién le manda esta luz y este perfume celestial? La criatura que vive en la divina voluntad. ¿A quién? ¿A quién se lo manda? A Dios y a todos los bienaventurados. A Dios y a todos los bienaventurados.
sea, todos los que están en el cielo. Y yo creo que como que no alcanzamos a comprender quién es quien está mandando esta luz, quién es quien está mandando este perfume, quién es el que está mandando esta alegría. Ustedes si viven en la divina voluntad, ustedes están felicitando, ustedes están glorificando, ustedes están perfumando, ustedes están iluminando el cielo. Por eso es que Jesús dice que el alma que vive en la divina voluntad se vuelve el cielo de Dios. ¿Sí se da cuenta o no? Entonces, esta unión no es solo de intención, o sea, sí tiene que estar esa intención. No es nada más estar de acuerdo, sino que estas dos personas, que es Dios y la criatura, tienen que vivir una en la otra. Por eso es que nosotros hacemos lo que Dios hace y Dios hace lo que nosotros hacemos. Eso es vivir en la divina voluntad, ese es el intercambio de vidas. Pero hay mucha gente que está tratando de conocer la divina voluntad y ya tiene un buen ratillo y solamente se está quedando en hacer que Dios haga lo que ustedes hacen. O sea, todo el tiempo es: ven Jesús a hacer tal cosa en mí, ven Jesús a hablar en mí, ven Jesús a caminar en mí, y así de todo lo demás de la vida. Y está bien, pero esa es nada más la primera parte. ¿En qué momento usted comienza a hacer lo que Dios hace? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A ver, repara, rehace la vida de las criaturas. Pues ese es el trabajo del alma que vive en la divina voluntad: el reparar, el rehacer la vida, el glorificar, el honrar, el dar gloria, el ser la verdadera alabanza, la verdadera adoración a Dios. Pero todo eso es por medio de los actos del alma que vive en la divina voluntad. No existe otra manera, y eso es lo que hace que la criatura haga lo que Dios hace. Y para eso se ocupa ese conocimiento y esa unidad en Dios, ese permanecer en Cristo. Y ese permanecer en Cristo nos la va a ir dando conforme nosotros vayamos cristificándonos a través de los actos hechos en la divina voluntad, y obviamente que es a través de la Sagrada Eucaristía. Por eso es tan importante que nosotros recibamos a Jesús Eucaristía. No podemos prescindir de eso. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 20, dice: aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, esta unión de la que está hablando, en donde dice: aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, está superando la unión que se da por vivir solo en la gracia. Porque el vivir en la gracia está excelentísimo. El vivir en la gracia no hace posible el obrar divino a través de la criatura. No lo hace. No lo hace. Y hay lecturas en donde Jesús le dice a Luisa que para quien vive en la divina voluntad le es necesaria la vida real de Jesús mismo. No es una vida mística, sino una vida real. Y esa vida real nos la da los actos en la divina voluntad y la Sagrada Eucaristía. Por eso deberíamos nosotros estar enfocados en ir aprendiendo esta divina voluntad y en estar recibiendo a Jesús Eucaristía. De tal manera que esa unión no se rompa, no se disuelva. Porque conforme más unidos, mientras más unidos se está, cada vez se hace más estrecha esa unión, hasta que llega a ser una sola cosa. O sea, el fin último de vivir en la divina voluntad es que no haya una distinción entre las cosas de Dios y las suyas, sino que todo sea nuestro. Porque Jesús se vuelve la vida de la criatura, y entonces
La criatura es el mismo Dios y la criatura posee a Dios, y entonces se vuelve el dueño absoluto de toda la creación y de todas las cosas y del mismo Dios, con el poder de darle a Dios el mismo Dios. Suena así como medio raro, pero así es como Jesús lo va diciendo a lo largo de sus escritos. Le dice Luisa: dulce bien mío, en una lectura del volumen 618 de febrero 8 de 1904. Dulce bien mío, en cuanto a mí, no quiero otra cosa que tu santísima voluntad. Yo no miro si me duele, ni si gozo, sino que tu querer es todo para mí. Y él ha agregado: y esto es lo que yo quiero, es mi mira sobre ti, y esto me basta y me contenta, y es el culto más grande, más honorable que me puede hacer la criatura y que me debe como su creador. Y el alma haciendo así, ¿haciendo cómo? ¿Haciendo cómo? No mirando si nos duele, no mirando si gozamos, sino que toda nuestra atención está en el querer de Dios. O sea, queremos poseer el querer divino. Por eso les decía que el alma que vive en la divina voluntad del sufrimiento le parece ganancia. Los problemas, la tristeza, las aflicciones, las contradicciones y todo lo que se le presente, incluso las cosas buenas, alegrías, felicidades y demás, todo le parece bien, porque todo lo vive unido a la divina voluntad. Y esto es lo que Dios quiere, dice, y el alma haciendo así se puede decir que su mente vive y piensa en mi mente. Sus ojos, encontrándose en los míos, miran por medio de mis ojos. Su boca habla por medio de mi boca. Su corazón ama por medio del mío. Sus manos obran en mis mismas manos. Los pies caminan en mis pies. Y yo puedo decir: tú eres mi ojo, mi boca, mi corazón, mis manos y mis pies. Y el alma puede decir al revés: Jesucristo es mi ojo, mi boca, mi corazón, mis manos y mis pies. Y el alma, encontrándose en esta unión, no solo de voluntad, sino personal, o sea que se vuelve el alma se vuelve la persona de Cristo. Vamos a poner el nombre de Rosario. Entonces, esta unión de voluntades se vuelve tan personal que Rosario se vuelve Jesús y Jesús se vuelve Rosario. Y luego dice: muriendo nada le queda por purgar, y por eso el purgatorio no la puede tocar, porque el purgatorio toca a aquellos que viven fuera de mí, en todo o en parte. Y entonces aquí ya nos acaba de dar una noticia muy grande, porque dice que el alma que vive en la divina voluntad exenta el purgatorio en el momento en el que se muere. ¿Y por qué creen que exenta el purgatorio cuando se muere? ¿Qué es el purgatorio? ¿A qué va el alma al purgatorio? ¿Purificarse? ¿Sí? Fíjense, en el purgatorio todos sabemos, y todas las revelaciones, incluso fuera de la divina voluntad, dicen que hay un fuego de amor que quema. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el purgatorio lo que hace es que cuando el alma está aquí en la tierra, cada vez que el alma hace un acto sin la unión con la divina voluntad, es como si se sacara de sí ese acto y quedara el huequito. Y entonces, como nunca hizo un acto en la divina voluntad, esa alma queda como un panal de abejas, ¿sí? Con un chorro de huequitos. Entonces, cuando llega al purgatorio, ese fuego de amor lo que hace es que va rellenando los huequitos
con el fuego del amor divino, del amor de Dios, los va rellenando hasta que llegue, se vuelve completa, uniforme, y entonces puede pasar al cielo. Pero fíjense, ese ir rellenando esos huequitos, ¿no se han dado cuenta que es lo mismo que hace la criatura cuando vive en la divina voluntad desde aquí? ¿Por qué? Porque va uniendo sus actos a la divina voluntad, y entonces ese acto ya no se vuelve un huequito, sino que está completo. Y conforme va rehaciendo sus propios actos y los actos de la familia humana, va rellenando esos huequitos de su propia alma y de los demás. Por eso es que el alma que vive en la divina voluntad es la única que tiene injerencia en un alma que está en el purgatorio y que no hizo caminos para salir de allí. Dice Jesús que todas las almas que llegan al purgatorio, conforme hicieron actos buenos, hicieron sus oraciones, iban a misa, comulgaban y demás, esos son los caminos para que la criatura pueda salir más rápido del purgatorio. Dice, pero hay quienes nunca hicieron caminos porque fueron malos y perversos y nunca les interesó nada de Dios. Entonces, ¿esos cómo salen? Pues dice Jesús que el alma que vive en la divina voluntad, siendo el mismo Dios, puede hacerle los caminos. ¿Por qué? Porque usted, viviendo a nombre de todos, vive a nombre del perverso que no hizo ningún camino para salir del purgatorio. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad se puede decir que es la indulgencia plenaria viviente. ¿Y le parece poco? Entonces, por eso es que la criatura que vive en la divina voluntad exenta el purgatorio, porque lo vive desde aquí. O sea, porque para poder poseer la vida divina se tiene que purificar. Y va purificando el interior del alma con el espíritu de rectitud, con el espíritu de mortificación, y volviendo invisible su alma, y todo lo que viene en todos los volúmenes, pero sobre todo en el volumen 1. Eso es precisamente pasar el purgatorio por aquí, antes de morirse. Por eso cuando el alma se muere y vive en la divina voluntad, pues ya no tiene nada que purgar, ya que va ahí. Es más, el alma que vive en la divina voluntad vive el cielo sin siquiera morir físicamente, porque lo empieza a vivir desde aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque empieza a obrar divinamente. ¿Qué les parece? ¡Wow! Cuidado. Bueno, esperemos que esté bien. Y luego dice en la lectura 645 de junio 17 de 1904, dice Jesús a Luisa: hija mía, mira cuántas cosas se dicen de virtud, de perfección, sin embargo van a terminar todas en un solo punto, es decir, en la consumación de la voluntad humana en la divina. Así que quien más está consumado en esta, o sea, en la divina voluntad, se puede decir que contiene todo y es el más perfecto de todos. Porque todas las virtudes y obras buenas son tantas llaves que abren los tesoros divinos. Nos hacen adquirir más amistad, más intimidad, más trato con Dios. Pero solo la consumación es la que nos vuelve una sola cosa con Él y pone en nuestras manos el divino poder. Y esto porque la divina voluntad debe tener una voluntad para vivir. Ahora, viviendo de la voluntad divina, naturalmente se vuelve dueña. Entonces, ¿qué dice que tiene que hacer la criatura? Quedarse consumada en la divina voluntad, y ese se vuelve el más perfecto. Y entonces, lo único que hay que recordar aquí es que el perfecto solamente es Dios. Entonces, el que se consume en la divina voluntad se vuelve Dios. ¿Y cómo es consumarse?
pues es la extinción y es la terminación de todo, y en este trabajo, en este caso es la extinción y la terminación de nuestra propia voluntad, de nuestra propia vida, del propio ser, para volvernos una sola cosa con Dios, como aquel ejemplo de la gota que caía en el agua del mar. Somos la gota que cae en ese mar y nos volvemos un mar inmenso, pero es un mar inmenso de luz, es un mar inmenso de amor, es el mar inmenso del querer divino. Y lo único que hace falta es que la criatura se decida completamente a vivir de este don de la divina voluntad obrante en la criatura, que haga estos actos en la divina voluntad, que frecuente el sacramento de la Sagrada Eucaristía, para que se vaya cada vez cristificando más en una manera perfecta y verdadera. Nuevamente, Dios le propone, usted dispone. Hay que pensar en eso, vamos a reflexionar un poquito en eso y luego le seguimos con una plática más, ¿de acuerdo? Vamos a tener un pequeño receso, un pequeño descanso.